Bueno, eh, ya pasaron un par de semanas desde la última vez que tuvieron clases. Tengo entendido que con Betina ustedes terminaron la unidad 3 haciendo filtros de pasa bajo y pasa altos de tipo ideal y de tipo gaussiano. Dígame si me equivoco. Vamos a ver. Nosotros habíamos visto en la unidad 3 eh, lo que era la transformada discreta de Fourier. Bueno, hicimos un repaso primero de lo que era la serie de Fourier, la transformada continua de Fourier. Vimos algunos pares transformados, destacando principalmente el tren de impulsos y las sinusoides, porque nos importaba, porque con un tren de impulso uno lo que hace es muestrear. Cuando multiplicamos por un tren de impulso estamos muestreando la señal. Y sabemos que multiplicar en un dominio es equivalente a convolucionar en el otro dominio y viceversa. Un tren de impulso tiene su transformada de Fourier, que es otro tren de impulsos, y la función coseno y seno tiene, bueno, si hacemos el absoluto, es decir, el espectro de magnitud, lo que vamos a tener son dos deltas donde se reparten la amplitud que tenía. La amplitud A se va a repartir en cada uno de estos deltas con la mitad y van a estar ubicados en la frecuencia fundamental de esta señal, en F0 y en menos F0. Y habíamos visto cómo era cuando uno muestrea en un dominio que pasaba en el otro, se hacía periódico el otro. Por eso tenemos muestras, es decir, copias, y esto se repite desde menos infinito a más infinito. Y lo que no hacíamos la transformada discreta de Fourier era quedarse con una de estas copias de la transformada de Fourier. ¿Sí? Vimos el fenómeno de aliasing, que sucedía cuando están muy separadas las muestras en el dominio temporal. En el dominio frecuencial se juntan estos deltas, pues tiene una relación inversa, y lo que se produce es la superposición, el solapado de cada una de las copias de ese espectro. Entonces ya, si yo me quiero quedar con una sola copia, ya va a estar deformada esa copia. Y bueno, describimos lo que era una transformada de Fourier discreta. Teníamos un vector, por eso usábamos corchetes. Le hacíamos la transformada de Fourier discreta y teníamos otro vector a la salida. Fíjense que usamos U para lo que es frecuencia espacial. Eh, U está relacionado con la variable espacial X. Y después introducíamos, cuando le agregábamos una dimensión más, la variable B corta, que estaba relacionada con el eje Y. Entonces acá teníamos la transformada discreta de Fourier. Si graficamos el módulo, lo que estamos en función de la frecuencia U, lo que tenemos es el espectro de magnitud. Si graficamos la fase respecto a U, tenemos el espectro de fase. Y si graficamos la potencia, que es esto, el módulo al cuadrado, teníamos el espectro de potencia. Eh, bueno, y vimos que también la transformada inversa, esto es dft y dft. Y se hacía con el comando fft. Calculábamos con MATLAB la transformada rápida de Fourier, que es un algoritmo que implementa la transformada discreta de Fourier. Y con IFFT calculábamos la transformada inversa. Y si le agregábamos otra dimensión, es decir, pasábamos al mundo 2D, tenemos U y V que se corresponden con X y Y en el otro dominio. ¿Sí? Tenemos un dominio espacial y un dominio frecuencial. Ya las integrales se convierten en sumatorias finitas. Y bueno, habíamos visto, usted vino con Betina, cómo armar el rectángulo de frecuencia, que es esto que ven acá, y calcular los filtros. Pasa abajo, si uno lo ve, eh, el filtro tiene ceros y unos. En este caso es un pasabajo porque tiene dentro de este radio, de este círculo, de un radio de cero, que es la frecuencia de corte. Todo lo que está dentro de ese círculo lo deja pasar porque lo multiplica por 1,
y todo lo que está por fuera lo multiplica por cero. Entonces esto es un filtro pasa bajo ideal. Pasan las bajas frecuencias que están acá centradas en el centro de los pares coordenados, de los ejes coordenados. Si lo veíamos en 3D, veíamos como algo por el estilo, ¿sí? Con mayor frecuencia de corte, cuanto más grande es este círculo, mayor es la frecuencia de corte, ¿sí? Porque tiene que ver con el radio del círculo. Y veíamos que cuanto más chiquito es el radio, más difuminado estaba, más borroneado se veía la imagen. ¿Sí? Pero aparecía un fenómeno, que es el fenómeno conocido como fenómeno de Gibbs, que es esto que ven acá, una especie de anillos que se le forman a la imagen cuando le aplicamos un filtro ideal, y ese fenómeno aparece cuando tenemos un salto abrupto entre una banda pasante y una banda de rechazo. ¿Sí? Hay una caída de 1 a 0 sin pasar por otros niveles, por eso se llama ideal el filtro. A diferencia con el gaussiano, que hay entre el pico de esta gaussiana y el mínimo, hay toda una caída. La frecuencia de corte se determina cuando cayó un 60.7 del máximo, es decir, este es el máximo, calculo dónde cayó 60.7% y ese es el punto que yo tengo que considerar como frecuencia de corte. En este caso, cuando el filtro no es ideal, es decir, de tipo gaussiano o, por ejemplo, Butterworth, que no vimos, de un cierto orden, lo que vemos que no se observa el fenómeno de Gibbs, ¿sí? Pero siempre cuando es ideal se observa el fenómeno, y si es gaussiano, cualquiera de los dos, pasa alto o pasa bajo, no se van a ver el fenómeno de Gibbs. No sé si quedó algo sin aplicar de esto. Nos podemos tomar unos minutitos si hay algo más que explicar. Y si no, seguimos con la unidad siguiente. Ustedes me dirán. Si quieren, podemos repasar lo que era el rectángulo de frecuencia, y porque lo vamos a necesitar de nuevo. Y vemos cómo era que se calculaban los filtros. Y partimos a partir de ese punto. Ya arrancamos con la unidad siguiente, que es la número 4. Bueno, si nadie dice nada, le hago un pequeño repasito como para recordar algunos conceptos. Recuerden que nosotros venimos trabajando en el dominio espacial, es decir, teníamos una imagen que la definíamos matemáticamente como I mayúscula XY, y aplicábamos una convolución con otro filtro que en general tenía una dimensión 3×3, 5×5, 7×7. Cuando el filtro que nosotros necesitamos es de gran dimensión, es más efectivo, más rápido, menos cómputo, pasar al otro dominio y hacer la operación complementaria de esta convolución espacial. Entonces conviene hacer la transformada de Fourier, pasar al dominio de las frecuencias y hacer el producto de espectros y después antitransformar, ¿sí? Además, tengo un mayor control de qué frecuencias quiero eliminar, etc. Entonces, recordemos que esto es el dominio espacial. Y si yo aplico la transformada de Fourier, que la simbolizo con esta F, lo que vamos a tener del otro lado es la transformada de Fourier cruda, multiplicada de la imagen, multiplicada la transformada del filtro. ¿Mm? Acá hay cosas para destacar. Bueno, y este es el dominio frecuencial. ¿Sí? Una cosa para destacar es que la variable espacial, porque estoy en el dominio del espacio,
X se corresponde con con la variable frecuencial U. ¿Sí? Es un cambio de variables. Y la variable espacial Y se corresponde con la variable frecuencial B. ¿Sí? Entonces estamos trabajando con dos dominios. Hay una transformación en el medio y una antitransformada. ¿Sí? Y de esta manera puedo pasar de un dominio al otro. Ida y vuelta. Profe, disculpa, estás transmitiendo, pero no se me ve, como que está cargando. No sé si a alguien más le pasa o soy yo. ¿No ven la cámara? Sí, se ve. Puede ser que un error de la sesión es entrar, salir de Ah, la llamada y entrar de nuevo. dale, listo, gracias. El resto lo está viendo, ¿no? Bueno, esperen que busco otro color. Esto que vemos acá, I de V, es la transformada de Fourier cruda. Esperen a ver si... ¿Sí? Es cruda, vamos a llamarlo así, y descentrada. Esto es fundamental. ¿Eh? Tal cual me lo devuelve el algoritmo FFT2, porque estamos trabajando con imágenes, es lo que tengo que poner acá. ¿Sí? Acá no tiene que ir ni el valor absoluto, ni centrado del espectro, nada. No quiero graficar el módulo, nada, es crudo. ¿Mm? Y el filtro, en general nosotros vamos a desarrollar este filtro, lo vamos a diseñar, ¿sí? No es que vamos a trabajar con un filtro espacial y lo vamos a transformar, sino que vamos a implementar este filtro, como hicieron ustedes, y ese filtro está centrado, entonces lo tengo que descentrar, ¿sí? Porque si tengo algo descentrado, lo tengo que multiplicar punto a punto, punto asterisco, con algo descentrado también, ¿sí? No me entra, me quedo ahí. Entonces, ahí estamos haciendo la operación de filtrado en el dominio de la frecuencia. Transformada de Fourier cruda, bidimensional, y descentrada, multiplicada punto a punto por el filtro que vamos a diseñar. ¿Sí? Entonces, mi imagen tiene una dimensión que vamos a llamar m por n, ¿sí? Genérica. Entonces, la transformada de Fourier va a ser también, vamos a poner así, XY, la transformada de Fourier, fíjense, yo la transformada le hago un doble palito. ¿Mm? También va a ser m por n. ¿Mm? Y el filtro va a tener que tener también una dimensión m por n. Si no, este producto punto a punto no lo puedo hacer. ¿Sí? Esto también V. Ambas tienen que ser de la misma dimensión, con la misma cantidad de píxeles, tantas filas por columna, para poder hacer el producto punto a punto. ¿Mm? Entonces, nosotros tenemos que generar, como lo hicieron con Metina, una matriz que va a tener ceros y unos o números entre 0 y 1 o no. Pero supongamos que es un filtro ideal 0 y 1, de esta dimensión para poder hacer el producto. Hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿cómo hacíamos? Generábamos un dominio. Voy a borrar parcialmente esto. Borro todo. Este es un repaso de lo que vieron con Metina, ¿sí? Tenemos que generar un dominio que es el famoso rectángulo de frecuencia, ¿sí? Que es el dominio lo llamamos dominio de nuestro filtro, que tiene que ser una matriz que va desde el píxel 1 hasta
la columna, diríamos, n, ¿sí? Esto es columna 1 y esta es la columna n. Desde la fila 1 hasta la fila m, porque así definimos que eran las dimensiones de mi imagen. Entonces, nosotros siempre vamos a tratar de elegir, para que después van a ver ustedes lo que es el filtro notch y la forma en que está armado el filtro notch requiere que estas dimensiones sean impares. Pero para ese caso específico, para lo que es los otros filtros, no es necesario. Pero supongamos que son impares, ¿sí? Tanto M como N son impares. Entonces yo voy a poder encontrar un valor en el medio. Vamos a graficarlo con rojo. Acá voy a trazar el eje y acá voy a trazar el otro eje. Lo que tengo es un dominio frecuencial. Acá voy a tener U y acá voy a tener B. Y este valor de acá del medio va a ser, lo vamos a calcular así como el redondeado hacia el piso, por eso floor, de M, que es este valor de acá, dividido 2 más 1. Entonces, si por ejemplo M era 11, 11 dividido 2 me da 5, como hay algo, lo estoy redondeando al valor del piso, me da 5, más 1 me da 6. La fila sexta es la que corresponde con la altura U igual a 0. Después, este valor de acá es el floor de N dividido 2 más 1. Eso es lo que es píxel. Es decir, yo tengo la fila 1, la fila, supongamos 6, la columna 6. Entre la fila 6 y la columna 6 voy a tener el centro de coordenada. Esto equivale a U0, B0, siendo U0 y B0 igual a frecuencia 0 y 0. ¿Sí? Tengo un sistema de coordenadas de ejes. En el centro tengo frecuencia espacial en la dirección U 0 y en la dirección B 0. No tengo ninguna componente. Después voy a tener M dividido 2 píxeles hacia arriba y tendré M dividido 2 hacia abajo, y lo mismo para este lado, tendré N dividido 2 y N dividido 2 para el otro lado. Entonces, nosotros diseñábamos este rectángulo de frecuencia usando FrecSpace. Después lo vamos a poner. FrecSpace me generaba valores de U y de B distribuidos en este rectángulo, para lo cual yo lo utilizaba y definía si el píxel, un píxel cualquiera, por ejemplo acá, este píxel, a qué distancia está del centro de coordenadas, y a esa distancia la llamamos distancia euclídea. ¿Sí? La distancia euclídea entre este punto, que supongamos genéricamente voy a llamarlo así, de coordenadas UI y BI, no importa si es U1, U2 o lo que sea, un píxel cualquiera está a una cierta distancia del centro. Entonces, esa distancia euclídea se define como UI menos U0. Todo esto al cuadrado, más BI menos B0, todo esto al cuadrado, y todo esto raíz cuadrada. ¿Sí?
Si se fijan, yo después lo que voy a hacer es usar esta distancia para calcular el filtro. ¿Sí? Porque esto es básicamente la ecuación de una circunferencia. Recuerden cómo era la ecuación de una circunferencia. Si yo tengo, esto es y y esto es x. ¿Cómo se define la circunferencia? Si tengo una circunferencia centrada, tendría x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado, siendo r el radio del círculo. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa si yo ahora tengo ese círculo por acá? Bueno, tendré que ver la coordenada x0, la coordenada y0 del centro, y me va a dar que va a ser x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado igual a r al cuadrado. ¿Sí? ¿No le veo algo parecido a esto? X0 vendría a estar relacionado con U0, Y0 estaría relacionado con B0, y lo único que tengo acá es la raíz cuadrada, pero bueno, es el radio. El radio cuadrado le puedo simplificar el 2, pasando la raíz para el otro lado, y tengo que R es el radio de la circunferencia, que en nuestro caso, acá nosotros lo estamos llamando R, lo estamos llamando D0. ¿Sí? Y nuestro X y nuestro Y estamos usando U para X y B para Y. Entonces, si hago un cambio de variables, ya tengo cómo calcular el filtro. Entonces, lo único que tendré que decir es, bueno, este es mi rectángulo de frecuencia. Lo que voy a hacer es trazar una circunferencia. ¿Sí? Esta va a tener un radio de 0. Y lo que voy a decir, bueno, a ver, píxel a píxel dentro de este rectángulo de frecuencia, voy a decir, ¿a qué distancia está del centro? Voy a calcular la distancia euclídea de cada píxel de este rectángulo al centro de coordenadas. Eso me va a dar una matriz de distancias. Esa matriz de distancias, yo ahora la voy a... esa matriz de distancia, lo que voy a hacer es compararla, por ejemplo, con el radio o con la frecuencia de corte de 0. Y eso me va a dar, en este caso, un filtro pasa alto. ¿Sí? Entonces, donde las distancias estén más allá del radio, es decir, todos los píxeles que estén por fuera del círculo, va a valer 1. Y lo que esté por dentro del círculo va a valer 0. Acá lo que hice fue un pasa alto. Si yo quisiera un pasa bajo, lo que tendría que hacer es cambiar este mayor igual y poner que la distancia euclídea sea menor o igual que de 0. Lo único que es invertir el signo. Entonces, todo lo que esté dentro de esta circunferencia de radio de 0, ¿sí? Que la distancia euclídea sea menor que de 0, todos pixelitos que están acá adentro, esos van a tener un valor igual a 1. En esas coordenadas el filtro va a tener un valor 1 y por fuera va a tener 0. ¿Sí? Y así ustedes armaban el filtro pasa bajo y el filtro pasa alto, ideal. ¿Mm? Entonces, ¿cómo lo hacían? Generaban primero un rectángulo de frecuencia que lo generaban con FreqSpace. Esto me devolvía una matriz U y una matriz B. Cada una de estas matrices tiene dimensión M por N, la misma dimensión que mi imagen. ¿Mm? Y usábamos FreqSpace. ¿Sí?
le decíamos, bueno, yo quiero que tenga m dimensión mn y poníamos, hacemos una malla, mesh grid. Entonces acá lo que voy a tener son dos matrices de dimensión m por n que me van a dar las coordenadas u y b. Es decir, si yo esto lo grafico en 3D, tendría el eje u, el eje b, y acá tendría el h, v. Entonces, acá está, lo único que las frecuencias están normalizadas entre 0 y 1. Supongamos que tenemos acá una grilla. Bueno, va ahí entre menos 1 y 1, perdón. Vamos a graficar, bueno, vamos a graficar todo. ¿Sí? Tenemos toda una grilla. Recuerden, esto es parecido a lo que hacíamos cuando graficábamos 3D. Bueno, no me salió bien la grilla. Imagínenla. Tenemos acá el eje menos U. Y acá tenemos el eje menos B. Y para abajo tendríamos, bueno, negativo, ¿no? No importa. Esto lo borramos para hacer mejor el gráfico. Entonces, U y B son dos matrices y yo voy a ir tomando un píxel de U y en la misma coordenada, pero en B, el otro píxel. Y esto me va a dar las coordenadas, supongamos, de este nodo. No sé, de este nodo. ¿Sí? Coordenada U y B de este nodo. Y como después yo uso U y B para generar el filtro, lo que vamos a tener es, por ejemplo, si fuera un filtro pasa abajo, tendríamos algo así. Ahora después vemos el ejemplito. Es como si fuera un tacho que tiene puesto boca abajo, que tiene amplitud 1 y el resto tiene altura 0. ¿Sí? Si yo lo miro desde arriba, esto es básicamente un círculo blanco con todo un fondo negro. Y este radio, que vamos a llamar D0, nosotros lo regulamos cuando generamos el filtro. Primero generamos el dominio, después calculamos la distancia euclídea. La distancia euclídea la calculamos como la raíz cuadrada, es decir, SQRT de la matriz U punto copito 2 más la matriz B punto copito 2. ¿Sí? Estamos haciendo la ecuación de la distancia euclídea para todos los puntos. Y una vez que tenemos la distancia euclídea, generamos el H, diciendo la distancia euclídea mayor o igual que D0 o la distancia euclídea menor o igual que D0, dependiendo del filtro. Como hicimos un paso abajo y abajo en el pizarrón, vamos a poner menor o igual que D0. ¿Sí? Entonces, si yo hago esto, el filtro que estoy graficando es un paso abajo que tiene una frecuencia de corte de 0. Si yo esto le hago un corte en el plano, lo que tenemos es el famoso filtro paso abajo. Bueno, sería más centrado por acá. Tendríamos esto. Un filtro paso abajo que tiene altura 1 y tiene una frecuencia de corte F0 o frecuencia de corte, vamos a llamarlo, que es el equivalente al D0 nuestro. Entonces yo hago un corte, lo que tengo es un filtro paso abajo ideal en una sola frecuencia, ¿sí? Si lo grafico en 3D tengo esto, baldecito, diríamos, puesto boca abajo, que cuando lo multiplico con el espectro de mi imagen, lo que hace es, se queda con lo que está dentro del balde
y todo lo demás es como que cortamos, ¿sí? Lo multiplicamos por 0, así que lo eliminamos. Y el filtro pasa alto es al contrario, tiene todo un techo con un agujero y es algo así el dibujo. ¿Mm? Tiene un techo que vale 1 y después un agujero que sería como el complemento de este de acá. ¿Mm? Porque sabemos que un pasa abajo y un pasa alto se relacionan. El pasa alto es gaussiano, por ejemplo, es 1 menos el pasa abajo gaussiano. ¿Sí? Entonces es como el complemento. Entonces, esto era para recordar un poquito lo que estuvieron viendo con Bettina. Estos son los filtros ideales que generan el fenómeno de Gibbs. Y si yo a esto, en vez de tener esta forma, con esta simetría cilíndrica, lo que hago es una campana de Gauss tridimensional, lo que voy a tener es un filtro gaussiano. Y el D0 estará relacionado con el sigma de esa gaussiana y podré tener gaussiana más ancha o más angosta. Y por ende voy variando la frecuencia de corte. Y lo mismo con el pasa alto. Tendré algo que no es una caída abrupta, sino que ¿cómo se llama? Más de tipo gaussiana. Es lo que ven acá. Esto se vería un filtro gaussiano y acá tenemos el filtro gaussiano, pero pasa alto. ¿Mm? Con las ecuaciones. Entonces ustedes generaban el rectángulo de frecuencia y después lo comparaban calculaban la distancia euclidia y el D0 ponían un valor entre 0 y 1. ¿Mm? La idea es que elijan un valor, por ejemplo, no sé, 0,2. Si yo voy hasta el borde, es decir, yo hago esta circunferencia, este borde es 1. Entonces, bueno, juguemos con 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Entre 0,1 y 0,5, 0,6, como para ver un poco el efecto. ¿Sí? Porque si no estoy dejando pasar mucho o estoy quitando mucho. Entonces nosotros jugamos con ese de 0 y veíamos cómo se veía, si más borroneado, menos borroneado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa era la unidad anterior. Ahora, hasta ahora nosotros trabajamos básicamente con filtros lineales, es decir, que necesitábamos la convolución para poder aplicarlos. ¿Sí? Y el único filtro no lineal que vimos fue el filtro de mediana. Y que era especial para el ruido sal y pimienta. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver en la unidad 5 otros modelos de ruido. Es decir, vamos a generar estos otros ruidos a través de unas ecuaciones y voy a poder generar, por ejemplo, ruido impulsivo, que sería el ruido sal y pimienta, pero lo puedo hacer unipolar, es decir, que tenga solo sal o que tenga solo pimienta, o bipolar, que tenga una cierta proporción de sal y pimienta. Es decir, puedo ajustar más finamente la generación del ruido. ¿Sí? Vamos a ver el ruido exponencial, el Rayleigh, el gaussiano, pero no el gaussiano que nosotros generábamos con InNoise. Recuerdan que con InNoise nosotros decíamos, bueno, agregale a la imagen ruido gaussiano y lo que le ponía era un ruido gaussiano con una cierta media, que era media 0 y una varianza tal 0,0001, algo así. Bueno, ahora nosotros vamos a poder generar un ruido gaussiano con otro nivel de media, con otro nivel de desvío estándar de varianza. Entonces, la primera parte de esta unidad tiene que ver con la generación de ruido. Vamos a ver cómo podemos estimar el ruido, qué tipo de ruido es, mirando la imagen, etcétera, etcétera. La segunda parte es ver, generar ruido
perdón, generar filtros espaciales, pero que son no lineales. Y diferentes tipos, filtro de medias, de orden y adaptativos. Los adaptativos son mucho más complejos. Vamos a ver uno solo porque no nos da el tiempo para ver tantos. Pero un adaptativo se basa en los parámetros estadísticos de la imagen y me permiten filtrar mejor el ruido. Y lo vamos a usar para el ruido sal y pimienta y vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver filtro de orden. Y finalmente vamos a ver un tipo de ruido especial que es el ruido periódico y cómo poder filtrarlo con el filtro notch. Y en el último tema es ver el filtrado, lo que se llama filtrado inverso y de filtrado de Wiener. Entonces lo primero que tenemos que ver es qué significa degradar y restaurar una imagen. Vamos a ver un diagrama de bloques y vamos a empezar a charlar un poquito sobre este detalle. Preguntas hasta acá, no hay nada nuevo, es un repaso. Si alguien se quedó con alguna duda, es momento para hacer la pregunta. Bueno, este material ya lo tienen ustedes en el Drive, así que lo pueden ir leyendo. Denme un segundito. ¿Qué entendemos por degradación? Es lo primero que tenemos que definir. Entonces, si yo parto de una imagen original, que acá la llamamos f de xy, fíjense que, bueno, cambió un poco la nomenclatura, pero en general nosotros hablamos de I mayúscula xy como imagen de entrada, imagen original. Bueno, acá usa minúscula, no importa. Usa minúscula en el dominio espacial y mayúscula cuando lo pasamos al otro dominio. En general serían todas mayúsculas porque son imágenes, son matrices, ¿sí? Entonces, haciendo esa corrección, tenemos este diagrama en bloque. Tenemos nuestra imagen que entra a un bloque que yo desconozco, que me modifica, me degrada esa imagen de alguna forma, desconocida por ahora, que se llama función de degradación, que justamente le pone el nombre H porque así lo usan los libros, pero no confundir con un filtro H, ¿sí? Esa operación que nosotros hacíamos, F por X, F convolución H, ese H era un filtro, pasa abajo, pasa alto, lo que sea, pero acá es nuestra función de degradación, ¿sí? Se define la función de degradación igual a H de XY. Esa imagen que fue degradada con ese H, fíjense que acá estoy expresando que la degradación actúa sobre la imagen y luego se le agrega ruido aditivo, por eso hay una suma de nu xy, que es nuestro ruido aditivo. Entonces hay degradación, de alguna manera puede ser un problema geométrico causado por una transformación geométrica causada por una lente. Puede haber una lente gran angular o ojo de pez y me deformó la imagen. Y ruido, puede haber ruido acá, sal y pimienta o el que sea. Y tengo la imagen degradada a la salida de todo este bloque, ¿sí? Este es un sumador, esta es la degradación, acá tengo G de XY que se define así. Entonces, ¿en qué consiste restaurar? Restaurar significa encontrar un F copito, es decir, una estimación de mi imagen de entrada original, ¿sí? Voy a estimar mi imagen, qué fue de la imagen original, es decir, quiero tener una idea de cómo era la imagen original antes de la degradación y la contaminación por ruido. Entonces, es un proceso como contrario. La restauración es el opuesto a la degradación. Es decir, que va a tratar de alguna manera encontrar una imagen estimada
a partir de esto que vemos acá, que está degradado y con ruido. Entonces, se hacen algunas suposiciones. La primera suposición es que la degradación es un proceso lineal e invariante en el espacio. Esto lo que me permite es aplicar, por ejemplo, la superposición y la invariancia espacial. Me dice que el procesamiento, que sea un proceso lineal, me permite, cumple con ciertas propiedades como la superposición. Y lo de la invariancia temporal, lo que me dice es que, bueno, que la misma degradación se va a aplicar a cada uno de los píxeles de la imagen. Que no va a haber, dependiendo de la posición del píxel, una degradación distinta. Entonces, si ocurre eso, yo puedo, si es un proceso lineal e invariante en el espacio, puedo decir que esto que teníamos acá arriba lo podemos expresar de la siguiente forma. La convolución entre la imagen original y la función de degradación más el ruido. Si esto lo llevo al dominio de las frecuencias, voy a tener un G de V, que es la imagen corrupta, degradada y con ruido, en el dominio de las frecuencias, va a ser igual a la imagen original en el dominio de la frecuencia, por la degradación en el dominio de la frecuencia, más el ruido en el dominio de la frecuencia. Y esto es, en teoría, cómo debería ser si cumple con estos requisitos. Entonces, degradación, como les decía, puede ser una distorsión geométrica debida a una aberración en la lente, como pasó con el Hubble, que hubo que corregir digitalmente las imágenes que volvía porque estaban todas fuera de foco. Entonces acá aparecen dos conceptos que son la OTF y la PSF. La OTF es la función de transferencia óptica, que básicamente es la función de degradación en el dominio de la frecuencia. Y la PSF es, o respuesta al impulso, es nuestra degradación, función de degradación en el dominio del espacio. Y también se habla de MTF como función de transferencia de modulación, que no es otra cosa que el módulo de la OTF. En algunos papers pueden encontrar que se intenta conocer la MTF, y bueno, y se trabaja con con el módulo de la OTF, porque OTF es una función compleja, tiene un módulo y tiene una fase. Y la fase se llama sí, función de transferencia de fase, PTF. Pero bueno, en general se trabaja con la MTF. Bueno, acá, por ejemplo, en astronomía las estrellas se consideran fuentes puntuales o delta de Dirac. Y su imagen, la imagen de una de estas delta Dirac, representan la respuesta al impulso de la lente, ponele, o del sistema de lente o lo que sea. Y si algo que es puntual nosotros lo vemos con esta aberración, por ejemplo, lo vemos así, que es lo que pasó con el Hubble, lo que hay que hacer es corregir esto, ¿sí? Lo primero que se hace es se obtiene la respuesta al impulso, que es TPCF, se lo convierte a OTF y se hace algún filtrado inverso. Pero, porque bueno, por la característica del problema que las fuentes estelares son, podríamos decir, puntuales, son delta de Dirac, podemos determinar cuál es la respuesta al impulso del sistema. ¿Sí? ¿Cómo vamos a abordar el problema? Primero vamos a considerar que nuestra degradación es el operador de identidad, es decir, no hay degradación. Y vamos a estudiar el ruido. Por eso vamos a generar distintos tipos de ruido, vamos a ver cómo lo restauramos la imagen que tiene ese tipo de ruido
con filtros espaciales y frecuenciales que no vimos hasta ahora. Luego vamos a suponer que no tenemos ruido, ¿sí? N igual a 0, y vamos a estudiar la degradación H. Y finalmente vamos a hacer un combo. Vamos a decir que tenemos un valor, tenemos una degradación y tenemos ruido. Bueno, las suposiciones son estas: invariancia espacial, salvo que estemos trabajando con ruido periódico, que todavía no vimos. Y en general el ruido va a estar descrito a través de variables estadísticas. En este caso nosotros vamos a ver la función de densidad de probabilidad y vamos a ver el valor de media, desvío estándar o varianza, etcétera, ¿sí? Con esas métricas estadísticas. Entonces vamos a definir la función de densidad de probabilidad que llamamos PZ de distintos tipos de ruido. Acá pueden ver cómo sería, bueno, la gaussiana ya la conocemos, tiene un valor de media, una altura, al 60.7% tenemos una caída tal de que nosotros decimos que es la frecuencia de corte, que tenemos el valor medio más un sigma. Y tiene esta PZ, ¿sí? Esta función de densidad de probabilidad. Z en general es variable, representa un número complejo, pero en este caso es la variable aleatoria. Entonces, tenemos ruido gaussiano que ya conocemos, pero vamos a generar un ruido que tenga un valor de media distinto de 0 y una varianza distinta a la que generaba InNoise. Después tenemos un ruido Rayleigh que tiene esta forma, una subida más abrupta y después una caída más lenta, con un pico y un valor de ese pico en Z con estos datos, y un valor de media y de varianza que lo podemos calcular así. Y la PZ, esta curva, tiene esta forma, como ven acá. Aparece este ruido Rayleigh en imágenes de radar, es muy común. El ruido gaussiano es muy común en componentes electrónicos, o cuando tenemos una cámara que está tomando una imagen con baja o con pobre iluminación, o cuando hay un detector que tiene está viendo algo con una temperatura alta, eso genera ruido térmico, y bueno, tiene la forma del ruido gaussiano. Después tenemos ruido exponencial también, que se genera con imágenes generadas con láser, y tiene esta forma, arranca en A y tiene una caída de este tipo, exponencial negativa, con esta distribución, con esta función de densidad de probabilidad. El ruido uniforme, que tiene esta forma, y el ruido impulsivo, que puede ser bipolar o unipolar. Si es bipolar, nosotros en general generamos valores pimienta que equivalen al 0, un píxel con 0, y valores que equivalen a la sal, que son los valores máximos de la imagen, que pueden ser 255 o 1, en función de la clase de datos que tenga la imagen. Si es de tipo Win8 será un 255 y un 0, los valores extremos, y si es una imagen con clase doble serán valores entre 0 y 1. Entonces yo puedo tener sal y pimienta, o puedo tener sal o pimienta, entonces sería ruido unipolar, ¿sí? Alguna de las dos probabilidades es 0. Si es bipolar, en general las probabilidades son iguales o similares, pero nosotros podemos generar el ruido con la cantidad de sal y con la cantidad de pimienta que querramos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, antes de ver eso, ¿cómo podríamos ver qué tipo de ruido tiene una imagen? Bueno, si esta es la imagen original y esta es la imagen con ruido, vamos a ver que
cuando uno hace un histograma, básicamente lo que vamos a tener esto, un nivel de media, ¿sí? Que equivale al nivel del tono de gris, más oscuro, más clarito o más clarito aún, ¿sí? Que van a ser estos valores media, los picos, y después con forma gaussiana, ¿sí? La distribución de los puntos dentro de esos niveles de gris. Si es Rayleigh, van a tener una forma como la que ven acá. No, fíjense que es distinta a la gaussiana, ¿sí? Una subida más abrupta y después una caída diferente, no es forma campana. Entonces acá tenemos una imagen, la misma imagen pero contaminada con ruido Rayleigh, y acá la contaminada con ruido gaussiano. Fíjense que todos los píxeles están contaminados con un poco de ruido, ¿sí? El ruido aditivo, se le suma un poquito de ruido. A diferencia del ruido sal y pimienta, que algunos píxeles van a tener ruido, ¿sí? En función de la densidad de ruido. ¿Cómo podemos estimar qué tipo de ruido tenemos, es decir, los parámetros del ruido? Bueno, por un lado, si el ruido es periódico, lo vamos a ver después, no sé si en esta clase o lo van a ver con Betina. El ruido periódico, cuando uno lo ve en el dominio de las frecuencias, superpuesto con el espectro de la imagen, lo que va a ver son unos deltas característicos ubicados en ciertas posiciones. Entonces, si yo veo el espectro de magnitud de mi imagen y esa imagen tiene ruido periódico, lo voy a poder detectar, ¿sí? Y lo voy a poder eliminar. Es más, nosotros lo vamos a eliminar con un filtro notch, ¿sí? Le voy a mostrar lo que es el ruido periódico para que no hablar en el aire. Esto es un ruido periódico, ¿sí? Por ejemplo, un patrón de barras. Esto es una función sinusoide en 3D, pero vista desde arriba se ve así como un patrón de barras verticales, pero pueden ser horizontales o podrían ser oblicuas. Y eso en el dominio de las frecuencias son dos puntitos. Visto desde arriba son dos puntitos. Pero en 3D serían deltas, ¿sí? De una cierta altura. Y están ubicados en este caso sobre uno de los ejes. Por eso están sobre el eje B, que corresponde a la dimensión Y, que es el eje horizontal acá. Entonces, si la variación, si yo me muevo y voy variando de blanco a negro en esta dirección, la dirección Y, lo que voy a tener es una componente frecuencial sobre el eje B. Si fueran barras horizontales, la variación está sobre el eje X, que es el vertical, y me aparecerían estos dos puntitos en vez sobre este eje, sobre el eje vertical, que es el eje U. ¿Mm? Después esto lo vamos a ver con más detalle. Y vamos a usar una función que es imnoise3 para generar el ruido periódico. ¿Mm? Le vamos a dar las coordenadas de esos deltas, la amplitud, y bueno, y vamos a obtener el R, que es el patrón, el R minúscula, el R mayúscula, que es la transformada de Fourier discreta, y el S, que es el módulo. Después vamos a ver cómo poder filtrar esos puntitos blancos que vimos acá. Yo tengo que multiplicar por 0 estos puntitos para cortarlos. Entonces vamos a ver los filtros notch, o rechaza banda, ¿sí? Y si me quiero quedar con el ruido, puedo usar un pasabanda. Acá son todos rechazabanda. Porque me quiero quedar con... Quiero limpiar la imagen. Después lo vamos a ver eso. Bueno, volvamos de nuevo al tema del ruido. Entonces podemos observar la transformada de Fourier de la imagen. Si está degradada con ruido periódico, lo vamos a identificar. También muchas veces los sensores, entre ellos las cámaras, tienen definido algunos parámetros de ruido. Entonces podemos estimar de esa hoja de datos cómo sería el ruido. También si le tomamos una foto a una placa gris uniforme, como si fuera, supongamos que esta parte, sin el círculo en el medio, tuviéramos todo gris oscuro, y vemos, le tomamos una imagen, tomamos una foto y vemos cómo aparece la foto.
podemos identificar, pero tiene que estar uniformemente iluminada. No tiene que haber sombras de ningún tipo. Entonces, con un cierto tipo de luz, luz blanca, etcétera, logramos que la imagen que obtenemos de tomar, de capturar esa imagen, nos va a dar información del ruido. Y si no tenemos eso, bueno, partimos de la imagen y vemos, tomamos una pequeña tira, por ejemplo, en esta sección, hago donde tengo el mouse, saco una pequeña tira y analizo, hago un histograma de eso y puedo llegar a tener alguna información de este estilo, ¿sí? Me aparecería algo gaussiano o algo Rayleigh. Se podría identificar con una pequeña porción de la imagen analizando el histograma. ¿Mm? Bueno, ¿cómo vamos a generar el ruido? Dijimos que vamos a usar generadores de ruido. Entonces, lo primero que hay que hacer es, dijimos que tenemos estos tipos de ruido: gaussiano, Rayleigh, exponencial, uniforme, impulsivo. Estos cuatro primeros, gaussiano, Rayleigh, exponencial y uniforme, lo vamos a generar de una manera, y el ruido sal y pimienta o impulsivo lo vamos a generar de otra manera. Entonces, para los primeros, que dijimos que eran el gaussiano, el Rayleigh, el exponencial, el uniforme, vamos a usar una ecuación. Estas ecuaciones están estudiadas y son las que me van a generar la matriz R, que es la matriz de ruido. Entonces, yo les recomiendo vayan generando el esqueleto del programa, del script, y van agregando de a poquito los filtros, ¿sí? Esto es un switch que, según lo que escriban, según el tipo, bueno, acá le aplico un lower que es para ponerlo en minúscula. Según el filtro que yo elegí, si es gaussiano, me va a calcular esta ecuación. Pasa que acá yo tengo que saber cuál es el valor de A y cuál es el valor de B. Este run es un generador de números aleatorios, pero con una distribución normal o gaussiana. Nosotros generalmente usamos el run sin el n, ¿sí? Ahora vamos a usar el run con n, que me genera números aleatorios con una distribución gaussiana, con media 0 y desvío estándar 1. ¿Sí? Entonces, si yo quiero esto me genera números. Yo puedo generar una matriz de números aleatorios, pero van a tener este valor de media y este valor de desvío estándar. Si yo quiero otro valor diferente, lo que vamos a hacer es usar dos variables, A y B. A va a ser el valor de media que yo quiero que tenga el ruido, y B va a ser el desvío estándar que quiero que tenga el ruido. Entonces, le voy a tener que preguntar estos dos valores al usuario que lo ingrese. Por eso vamos a usar un input. Ahora vamos a ver un poco de código, ¿sí? Pero le tengo que definir A y B. En las dimensiones M y N yo la tengo porque cuando abro la imagen veo la cantidad de filas y columnas, ¿sí? Y voy a generar una matriz de números que la voy a sumar a mi imagen, ¿sí? Si es Rayleigh, bueno, tiene esta otra ecuación. Y en este caso usa run sin la n. Ese run genera número aleatorio, como veníamos haciendo, con distribución uniforme. En el intervalo 0,1. Me tira valores que están entre 0 y 1 y con distribución uniforme. Que básicamente es esto de acá. ¿Sí? Algo uniforme. Bueno, el A valdría 0 y el B valdría 1 y tendríamos todos los valores tienen la misma probabilidad. Pero bueno, acá estoy usando también un parámetro A y un parámetro B con un logaritmo neperiano en el medio y haciendo la aclaración que los B tienen que ser mayor que 0. ¿Sí? Entonces vamos a tener que pedir A y B y comprobar que B sea mayor que 0. Después, el exponencial tiene esta forma. A tiene que ser positivo. El uniforme tiene esta forma.
Y el sal y pimienta, voy a usar una función. Esta función la tengo que generar aparte. ¿Sí? ¿Ustedes alguna vez generaron funciones? Me imagino que sí. En MATLAB, para generar una función, yo tengo que abrir un script y poner la palabra clave función. Tengo que darle un nombre a la función. Y ese script tiene que estar grabado con el mismo nombre este. Ruido, sal, pimienta. ¿Sí? Si no, no va a andar. Le paso a esa función ciertos parámetros de entrada, que son las dimensiones, la probabilidad de A y la probabilidad de B, y me devuelve LR, la matriz. ¿Mm? Y dentro, esa función tiene este código, que ahora lo vamos a ver. ¿Mm? Entonces tengo un switch con un generador de ruido, y esto lo puedo meter, lo puedo asociar a un menú. No sé si alguna vez usaron menú, pero ahora le explico cómo se arma un menú. Muy fácil, menú gráfico. Eh, entonces, ¿se ve acá el código o necesitan que lo agrande? ¿Alguno que me conteste? ¿Alguien que esté ahí activo que pueda contestar o escribir? Se ve bien. ¿Se ve bien? Sí. Bueno. Entonces, nosotros ya estamos acostumbrados a abrir imágenes y preguntarle al usuario qué tipo de imagen queremos abrir. ¿Sí? Hacemos un filtro, usamos WeGetFile, vemos la información de esa imagen y estamos chequeando el campo color type, ¿sí? De esa estructura. Y lo que hacemos es conversión a escala de gris. ¿Sí? Vamos a trabajar todo con escala de gris. Y por las dudas, si los datos son de clase Win8, lo vamos a convertir a doble. ¿Sí? La imagen la convierto, sus datos se van a convertir a doble. ¿Sí? Into double de la imagen de entrada y la llamo igual. Entonces, como la sobrescribo, pero van a cambiar de Win8 a clase doble. Después, como tiene fila y columna nada más, no tiene profundidad porque a RGB lo convertí a gray, entonces sí puedo usar la función del comando size para ver la cantidad de fila y la cantidad de columna de esa imagen. ¿Sí? Y lo próximo es generar un menú. Fíjense cómo se genera. Primero, la palabra clave de menú, entre paréntesis y comillas simple, lo primero que se escribe es un título, y después, separado con coma y entre comillas simples, los distintos filtros, los distintos tipos de ruido que vamos a usar, pero cada botón de esto yo hago clic y tienen un número, ¿sí? El gaussiano es el primero, el Rayleigh es el segundo, el exponencial el tercero, y yo le di este número. Si yo aprieto, por ejemplo, el exponencial, cuando aprieto se cerró el menú, pero la variable cell va a tener la posición que yo elegí. Yo elegí el exponencial, es un 3, ¿sí? Entonces, la posición dentro de ese menú es el submenú 3, entonces me devolvió la variable cell un 3. Entonces acá ahora, una vez que yo seleccioné qué tipo de ruido quiero aplicar, meto un switch de esa variable que me devolvió el menú y meto todos los casos. El caso 1 haré tal cosa, será el gaussiano, ¿sí? Porque así lo definí. El caso 2 es el Rayleigh. Entonces tendré el Rayleigh. Y el caso 3 es el exponencial. Entonces, cuando yo apreté el botón 3, que es el exponencial, y entra el switch, salta el primer caso, salta el segundo caso y entra al tercer caso. Y me genera entra acá y empieza a preguntarte, ingrese el valor de A.
Yo acá le puse, bueno, un valor que puede servir, que es el 6. ¿Sí? Entonces, con un input, acá pongo una cadena de caracteres diciéndole, bueno, ingresa un valor de A, que sea positivo, que sea no sé qué. Listo. Cuando yo ingreso y le doy Enter, ese valor que ingresé se carga en A. ¿Sí? Y después, bueno, calculo K, que es la inversa negativa. Chequeo que A sea menor que 0, si no me da un error. Este, como es, bueno, acá tendría que poner un break. Creo que funciona el break. Era o retorno, no me acuerdo. Ya se me mezclan. Bueno, después se fijan ustedes, me parece que es break para terminar el. O retorno, no me acuerdo ahora. Entonces le doy 6 y bueno, después pasa, calcula el K, entra acá. Si es menor que 0, termina, porque bueno, no puede ser negativo. Y tendré que entrar de nuevo y poner un valor positivo. Y calcula el R. Fíjense, calculo el R con la ecuación que teníamos en la teoría. ¿Sí? Esta de acá. Pedí el valor de A y calculé el R. Usando RAN y toda la mano en coche. Ese R es el ruido, vendría a ser nuestra N, nuestro NU. Cambió el nombre de la variable nada más. R de ruido. Se suma a la imagen, así como lo ven. Y me genera la imagen con ruido y noise. La imagen contaminada con ruido se llama IN, que va a ser igual a la imagen más el ruido. Simple. Sumo un píxel a píxel y me da la imagen. Después, esta suma me puede dar valores que estén por debajo de 0 y por encima de 0. Por encima de 1. Es decir, se me fueron del rango. Entonces lo que tengo que hacer es recortar o clampear. Todo lo que esté por encima de 1 lo tengo que asignar al valor 1 y lo que esté por debajo de 0 lo tengo que asignar al valor 0. Para hacer ese clampeo o recorte, uso esto. Ahora le explico qué hace esto. Esto es el máximo del mínimo de la imagen corrido, 1, 0 y esto es lo que me recorta, es lo que dije recién. No va a haber valores superiores a 1 ni inferiores a 0. ¿Sí? Al final de todos los casos que ustedes van a tener que poner, puedo graficar. ¿Sí? Entonces vamos a correr esto. Bueno, acá no le gustó el break. Me parece que en un if no se puede. Vamos a abrir Einstein. Quiero probar. Vamos a exponencial. Le voy a poner un valor negativo, menos 3. Ahí me tiró el parámetro de ser positivo y está funcionando el retunet. ¿Sí? Vamos a correr de nuevo. Einstein. Exponencial. Le vamos a poner un valor 6. Entonces A tiene igual a 6. Me está haciendo los cálculos y ahí me graficó la imagen original, la imagen con el ruido exponencial, con esos parámetros. Y cómo sería el ruido. El histograma del ruido. Fíjense que esto tiene 2,5 por 10 a la 5, así que hay muchísimos píxeles con valores oscuros. Y fíjense que hay algunos valores por encima de 1. Pero esto lo recortamos después. Acá estaban sin recortar. A ver, déjame ver. Sí, porque estamos graficando el ruido. El histograma del ruido. No estoy graficando el histograma de la imagen con ruido. Acá grafico la imagen original, la imagen con ruido y el histograma del ruido con 25 bines. Entonces, este es el ruido exponencial, que es
como debería ser, ¿no? Así lo vimos. El ruido exponencial con amplitud 6. Bueno, acá seguramente hay que dividir por el número de píxeles o algo por el estilo. Pero bueno, tiene la forma exponencial, de caída exponencial, como es el ruido exponencial. Bueno, y así tienen que hacer con cada uno de los ruidos. Vamos a ver, el ruido sal y pimienta se genera de una forma especial. Vamos a entrar ahí. Me dice ingrese la probabilidad de A, o sea, de la pimienta. Vamos a ponerle 0,2. La probabilidad de B, que es la sal, vamos a ponerle también 0,2, la misma probabilidad. Va a haber la misma cantidad de píxeles oscuros que de blancos. Lo que pasa es que, bueno, es una densidad muy grande. Si hago zoom, van a ver los pixelitos blancos, los pixelitos negros, y en el fondo la imagen de Einstein en su tonalidad de gris correspondiente. Entonces ahora vamos a ver cómo se genera este ruido sal y pimienta, o el ruido sal o el ruido pimienta. Para los primeros ruidos, que son estos, gaussiano, Rayleigh, exponencial y uniforme, yo calculo con la ecuación, le voy pidiendo los parámetros que necesito, que tiene que ingresar el usuario, calculo el modelo, lo sumo y lo clampeo. ¿Sí? Hago lo mismo con los siguiendo la fórmula que está en el PDF. Pueden copiar el código y lo completan. ¿Sí? Acá habría que preguntar previamente A, previamente B y las dimensiones, pero básicamente lo mismo. Las dimensiones ya la calculé arriba. Y A y B lo pregunto en cada caso los valores que necesite. Y el ruido, bueno, vamos a ver esto de el max, el min. Supongamos que quiero hacer el min entre 5 y 1. Me va a devolver 1, es decir, me redondea. El 5 supera el 1, me lo redondeo a 1. Si yo pongo 0.5, me devuelve 0.5. Esperen que cambie el formato. ¿Sí? No me lo recortó, pero si pongo un número que supera 1, supongamos 1.5, me devuelve 1. ¿Sí? El mínimo de un valor, 1, me va a devolver un valor. El valor me lo va a recortar. Si supera 1, me lo deja en 1. Y si pongo max, un valor negativo, por ejemplo, 2,0, me va a dar 0. Es decir, me recortó el valor menos 2. Entonces, vamos al pizarrón. Entonces nosotros teníamos la función max aplicada a un min, a la imagen con ruido, ¿sí? 1 y a esto, 0. Entonces yo podría ir analizando la parte interna. Esto lo que hace es, me recorta los valores de mi imagen ruidosa que superan 1. ¿Sí? Todo lo que sea mayor o igual que 1 va a ser igual a 1. ¿Sí? Yo tengo un valor en un píxel que vale 8, me lo recorto y me pone un 1. Y una vez que tengo esto, le estoy aplicando el máximo. ¿Sí? Primero, yo tengo esto. 0 y 1. Si tengo valores que superan a 1, el mínimo de IN,1 me lo va a recortar y lo asigna a 1. ¿Sí? Y el max de lo que tenga acá adentro, 0, lo que va a hacer es que todo lo que sea negativo, menor que 0,
lo asigna al 0. ¿Mm? Entonces, el max lo que va a hacer es recorta valores negativos. Esto se hace para tener valores que pertenezcan al intervalo cerrado 0,1. ¿Sí? No quiero valores negativos y ni quiero valores por encima de 1. ¿Sí? Porque después tengo que graficar esa imagen. Y cuando uso un show y estoy usando doble, los valores tienen que entrar en ese intervalo 0,1. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces siempre clampeo. En cualquiera de los casos clampeo. Bueno, ahora nos está faltando el ruido sal y pimienta. Para el ruido sal y pimienta ya no tengo una ecuación, sino tengo una función. Estoy llamando a una función y le paso parámetros y me devuelve la matriz R. ¿Sí? Esa función, usted va a tener que crear un script. Esto era... bueno, van a tener que generar varias funciones. En este caso, sal y pimienta. Empieza con la palabra clave function. Tienen una salida. Tienen ruido sal y pimienta como el nombre. Fíjense que yo lo grabé igual. Ruido sal y pimienta.m. Y acá tengo ruido sal y pimienta. ¿Sí? Tienen que tienen el mismo nombre. Los parámetros de entrada. Y internamente tenemos este código. Lo primero que hace es, dice, a ver, sumo la probabilidad de A y la probabilidad de B. Si es mayor que 1, no puede haber una probabilidad mayor que 1 total. Entonces, no debería, esto también debería tener un return o algo por el estilo. Bueno, genera un error. Una pantallita con un error. Capaz que eso también interrumpe la función. Entonces lo que hacemos es generar una matriz de la dimensión que me pasaron acá con todos unos. Y lo multiplico por 0,5. Es decir, voy a tener una matriz con todos 0,5. Vamos a verlo acá en el PDF, que se ve mejor. Entonces, genero, por ejemplo, una matriz de 3×3 con todos números 0,5. Después voy a generar una matriz X con números aleatorios entre 0 y 1. ¿Sí? También cuadrada, de la misma dimensión que R. En este caso, de ejemplo, es 3×3. Entonces voy a tener valores chiquitos como 0,1, 0,1 o valores grandes como 0,9, etc. Ahora lo que voy a hacer es comparar, es decir, buscar los valores de X que estén por debajo. Supongamos que pusimos probabilidad de A 0,2 y probabilidad de B 0,7. Entonces, voy a buscar en X todos los valores que estén por debajo de 0,2. ¿Qué tengo? Este de acá y este de acá. Son los únicos dos. Entonces, viene a X, dice, ¿dónde tengo que los píxeles de X valgan menor o igual que 0,2? En esta posición y en esta posición. Bueno, guardo esas dos posiciones y voy a mi imagen, a mi matriz R en esa posición, acá y acá, y la reemplazo con 0. ¿Sí? Pongo un 0 acá y un 0 acá. El resto quedó como 0,5. Ahora vengo y digo, busca en X valores que estén entre, sean más grandes que 0,2 y menor que 0,9. 0,9 ¿por qué? Porque es la probabilidad de A más la probabilidad de B. 0,9. 0,2 más 0,7, 0,9. Entonces, menor que 0,9. Este es mayor, no lo toco. Este ya no lo toco. Este no lo toco. Este no lo toco.
este toco, ¿sí? Por eso puse un 1 acá. El 0,8 pongo un 1 acá. Y el 0,4 pongo un 1 acá. ¿Sí? Porque digo, si en X está entre 0,2 y 0,9, el R en esa posición va a valer 1. Entonces, ahora que tengo una matriz que tiene ceros, que van a ser nuestra pimienta, unos, que van a ser nuestros píxeles con sal, y 0,5, que van a ser píxeles que no tengan ruido. ¿Mm? Entonces, es una forma de generar una matriz de ruido que vamos a ver cómo la utilizamos. ¿Sí? Va a tener una matriz con tres valores distintos, nada más. 0,5, 1 y 0. ¿Se entendió esto? Básicamente, usted tiene que agarrar y crear un script que tenga este cálculo. ¿Sí? Y lo guardan en la misma carpeta donde están parados ahora. Porque después va a tener que llamar a esa función. Cuando yo digo ruido, sal y pimienta y le paso los parámetros, viene a la función y calcula todo y me devuelve el R. ¿Sí? Y ese R es el que voy a usar. ¿Cómo generamos ruido, sal y pimienta bipolar? Dándole la proporción o la probabilidad de que sea pimienta y de que sea sal. ¿Mm? Pueden ser los dos con la misma cantidad, o uno menor que el otro, o uno puede ser 0 y el otro distinto de 0. Entonces ahí ya tendríamos un impolar. Acá pueden ver qué pasa con... Yo abro una imagen, la convierto a doble, hago una copia de mi imagen original que la llamo IN. Entonces digo, bueno, agregar ruido, sal y pimienta con proporción 0,02 probabilidad de A y 0,02 con probabilidad de B, ¿sí? Las dos probabilidades son iguales. Entonces, cuando aplico esto, me genera una matriz R, como la que vimos acá, de dimensión M por N, y yo lo que voy a hacer es buscar dónde esa variable, esa matriz R tiene ceros. ¿Sí? Find de R igual a 0, doble igual, recuerden. Y esto me va a devolver las coordenadas de los píxeles que cumplan con esta ecuación, con esta igualdad. ¿Sí? Entonces, con esa posición, yo vengo a la imagen ruidosa, que es una copia de la original, y reemplazo. Yo podría utilizar la imagen original, pero la estaría modificando. Si yo quiero después graficar la imagen original y la modifiqué a lo largo del código, después cuando la quiera graficar no la voy a poder graficar. Entonces hago una copia y reemplazo los píxeles que me diga esta variable. En esa posición la imagen con ruido va a tener 0, o sea, pimienta. Después busco la matriz R, aquellos píxeles que tengan 1. Este. ¿Sí? Voy a tener las coordenadas de los píxeles. Y con esas coordenadas, en mi imagen con ruido, que es una copia de la imagen original, le asigno 1. O sea, le estoy tirando sal en ese punto, en esas coordenadas. Entonces acá le agregué pimienta y le agregué sal. ¿Qué pasa si no quiero sal? Quiero solamente pimienta. Bueno, solamente va a tener probabilidad de A. La probabilidad de B va a ser 0. Entonces acá el find es solamente con R igual a 0. ¿Sí? No tengo que hacer la segunda parte, que era la de la pimienta. La de la sal, perdón. Tengo solamente pimienta. Y el ruido sal, es decir, no hay pimienta, la probabilidad es 0. La probabilidad de B es distinta de 0. Y el find va a tener R igual a 1. Entonces, dependiendo si tengo sal únicamente o pimienta únicamente, o sal y pimienta, voy a jugar acá con las probabilidades. ¿Mm? Acá ven una imagen que tiene
la probabilidad de A y la probabilidad de B iguales, entonces tengo la misma cantidad de píxeles sal y píxeles pimienta. ¿Mm? Le puse un valor chiquito para que no me contamine toda la imagen y se pueda ver la cara de la actriz. Acá tengo solamente pimienta, por eso ven los puntitos negros nada más, no se ven los blancos. La probabilidad de B es 0. Y acá tengo lo contrario, tengo sal y no pimienta. Y la probabilidad de 0, probabilidad de B distinto de 0. Y bueno, acá grafiqué el gaussiano, no importa, no está acá el gaussiano. Entonces, ya sabemos cómo armar distintos tipos de ruido y cómo agregarlos a la imagen. Fíjense que el ruido sal y pimienta, o la pimienta o la sal, se agrega de manera diferente. No estoy haciendo I más R. Estoy haciendo esto. Genero el ruido, genero esta matriz y después recorro esa matriz y reemplazo en la imagen, que es una copia. En esos píxeles le agrego el ruido. Pero no estoy sumando el ruido. Es distinto cómo se le agrega ruido, sal y pimienta. Entonces, volvamos al código. Si es ruido, sal y pimienta, si no es ruido, sal y pimienta o sal o pimienta, yo hago la imagen más el ruido y el ruido se calcula con ecuación. Y después clampeo. Si es sal y pimienta, bueno, tendré que preguntar la probabilidad de A, la probabilidad de B, la guardo, llamo a la función ruido, sal y pimienta, le paso todos esos parámetros, me devuelve R. Hago una copia de la imagen original y aplico el find. Busco donde tiene que ir la pimienta y le asigno el 0. Busco donde tiene que ir la sal, le asigno el 1 y listo. En el caso que sea pimienta sola, bueno, solamente preguntaré la probabilidad de A y haré el find con R igual a 0. Y si es solamente sal, tendré probabilidad de B y el find será solamente de R igual a 1. Y después grafico. Vamos a generar en Einstein ruido pimienta nada más. Me pide la probabilidad de A. Vamos a ponerle 0.05 o 0.2. Bueno, acá pueden ver la imagen y la imagen con la pimienta. Y si yo hago un histograma, fíjense que el R tiene casi todos los valores 0.5. O sea, cuando yo miro, esos píxeles van a quedar tal cual. Y solamente se van a cambiar estos pocos que están acá. Entonces ahí tienen cómo agregamos pimienta. Y así pueden ir jugando con los distintos tipos de ruido. Entonces, recapitulando. Seleccionamos una imagen, la abrimos, la convertimos a gray, miramos, pasamos todos los datos a doble, vemos su dimensión, generamos un menú con las distintas alternativas. En función de lo que apretemos, el botón que apretemos, la variable esta de salida, vamos a tener que aplicarle un switch con distintos keys, que son numéricos. Dentro de cada case irán las ecuaciones y preguntaremos algunos parámetros del usuario. Y si es sal y pimienta, bueno, sabemos que tenemos que generar una función que diga sal y pimienta. Ruido sal y pimienta con todos los parámetros de entrada y la variable de salida. Y graficamos. Ahora entonces tenemos que a eso mismo en el ejercicio 2 de la guía. Vamos a ver el ejercicio 1, me dice generar ruido, bueno, todos los tipos de ruido y ver cómo me degrada la imagen. Y el ejercicio 2 me dice a las imágenes que le agregamos ruido, aplíquele diferentes tipos de filtros. Todavía no vimos los filtros. Yo les voy a explicar en qué consisten, cómo se calculan los filtros usando CallFilt. Y después ustedes en sus hogares
y con Betina en la clase que viene, presencial, van a poder terminar de implementar. Pero bueno, la idea es que ustedes seleccionen una imagen, seleccionen un tipo de ruido y después, dependiendo del tipo de ruido que le agregaron, también pueden poner otro menú con los distintos case que van a ser los filtros. El medio geométrico, el armónico, el contraarmónico. Bueno, hay un montón de filtros que vamos a ver. Después, la salida del filtro la clampean y grafican la imagen con ruido y la imagen filtrada. Ese sería más o menos la arquitectura del segundo ejercicio. Tenemos gran parte hecha. Lo que está faltando es esta segunda parte, que es la de los filtros. ¿Sí? Y ahora le voy a pasar a explicar cómo es. ¿Preguntas sobre esto? Fíjense que no estamos generando ruido con InNoise, sino que lo estamos generando con ecuaciones, con modelos de ruido, ¿sí? Con ecuaciones, ¿sí? Y lo que nos está permitiendo es generar ruidos diferentes, con mayor detalle, con mayor precisión, que lo que veníamos haciendo. Entonces, dijimos que el primer paso era considerar que la degradación era unitaria, que solamente teníamos ruido. Entonces, si no tenemos el H, no hay una convolución con H. F por convolucionado H ya no existe. Existe solamente la imagen más ruido. Eso en el dominio de la frecuencia es el espectro de la imagen y el espectro del ruido. En general nosotros no vamos a conocer el N, ¿sí? El N en el dominio de la frecuencia, salvo que sea ruido periódico. Entonces no podemos hacer la imagen contaminada menos el ruido y obtengo la imagen sin ruido. No lo vamos a poder hacer. Entonces lo que vamos a hacer es filtrar, en este caso con filtros diferentes de lo que veníamos usando, que son no lineales. Al ser no lineales, significa que no se basan en la convolución. ¿Sí? No tengo que armar un kernel con números, una matriz con números y hacer la convolución bidimensional. No. Esto es como el filtro de mediana. Acá cada filtrito va a tener una ecuación que va a tener que calcularse dentro de una ventanita que se va a ir desplazando, etcétera, etcétera. Bueno, pasamos ahora a explicar lo básico del filtrado no lineal que vamos a implementar. Fíjense que hay varios tipos de filtros. Filtro de medias, tenemos la media geométrica, la media armónica, la media contraarmónica. Hay otros, pero bueno, yo acá les dejé 2 o 3 nada más de cada tipo. Filtro de orden, que era el filtro de mediana, era un filtro de orden, porque nosotros ordenábamos los valores dentro de una ventana de menor a mayor y usábamos el del medio o la mediana. Filtro de mínima, de máxima, de media alfa recortado. Bueno, acá tienen ustedes las ecuaciones, las funciones que van a tener que generar. ¿Sí? Este filtro lo van a generar ustedes como un script con este nombre, filtro máximo, y lo único que tienen que hacer es venir acá y copiar este código, y este código se va a un script. Este otro filtro es esto básicamente, busca el mínimo de A. Este otro hace esta ecuación. Y así tienen todas las ecuaciones para generar los filtros. Es venir y sacar de acá y copiar. Salvo el de media alfa recortado, que quiero que lo hagan ustedes. Y el adaptativo, que lo vamos a ver después, que es un poco más complicado. Ustedes pueden tranquilamente armar las funciones y sabiendo cómo se llaman a esas funciones, aplicar los filtros. Entonces lo importante acá es saber cómo se aplica el filtro, ¿sí? Con el comando callFilt. Entonces vamos a pasar a explicar el comando callFilt. Bueno, como la palabra lo dice, filtro no lineal, y significa que los filtros se basan en operaciones no lineales. Involucra un píxel y la vecindad del píxel. Vamos a usar el comando callFilt, el cual
organiza de alguna manera los datos que están dentro de una ventana que es móvil y me arma una matriz que la vamos a llamar A, que va a tener una cierta dimensión, que vamos a ver cuál es. Sobre esa matriz va a trabajar la función y me va a devolver un vector B que después se va a reshapear, es decir, se va a transformar el vector en matriz de nuevo. Yo entro con una matriz y salgo con una matriz de la misma dimensión. El MN es la dimensión de la ventanita, de la ventana móvil. En general es 3×3. Sliding es el proceso, que es desplazamiento. Arroba function es un puntero a la función. ¿Sí? Vamos a tener que poner arroba y el nombre de la función. Por ejemplo, arroba mediana geométrica y la función se va a tener que llamar mediana geométrica, media geométrica. ¿Sí? Acá tienen cómo aplicar el filtro. Call field, la imagen con ruido, la dimensión, bueno, va a ser 3×3. El M y N está definido arriba. Sliding, arroba media geométrica. Y a veces algunos filtros necesitan que les pasemos unos parámetros adicionales, como en este caso, el Q, ¿sí? Que es el orden del filtro contraarmónica. Entonces, la única diferencia es que después del arroba y el nombre de la función van a tener un parámetro que es el Q, que van a tener que suministrarlo a callfield. Pero la estructura del callfield es esta: la imagen con ruido, las dimensiones de la ventanita móvil, esto el string que diga sliding, la arroba a la función, y esto es opcional, los parámetros. Si lo necesitas, hay que pasar el parámetro. Esta es la estructura. Entonces veamos cómo trabaja callfield. Esto es muy parecido a la convolución, lo van a ver muy parecido a la convolución. Pero no estoy haciendo convolución porque es una ventana vacía. Entonces, yo tengo mi imagen. Esto vamos a llamar y déjenme ver. Mi imagen va a tener dimensión, vamos a darla así, F por C. Bueno, déjenme un segundo que borro. F de filas por C de columnas. Voy a tener una ventanita que va a ser M por N, de dimensión M por N, que en general va a ser 3×3. ¿Sí? Entonces, esta ventanita vacía se va a mover de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Sí? Va a ir desplazándose. Y lo que va a hacer es tomar, si esta ventanita es de 3×3, hay 9 vecinos. Esos 9 vecinos se van a colocar. Supongamos que estamos en la primera posición de la ventana, ¿sí? Entonces, en la primera columna voy a tener los 9 números, es decir, los 9 píxeles que caen dentro de esa ventana. Los valores de los píxeles de la imagen I que caen dentro de la ventana, los coloco uno arriba del otro. Voy a tener una fila M por N filas, ¿sí? Pues si tengo 9 vecinos, tengo 9 píxeles apilados, ¿sí? Entonces, esta matriz que voy a llamar A es interna a callfield. Ustedes nunca la van a ver, ¿sí? Esto, callfield lo que hace es desplaza la ventanita de dimensión M por N, va tomando los píxeles y lo va ordenando. Es decir, ahora lo mueve un píxel a la derecha, a la ventanita, y supongamos que estamos acá. Ahora mi ventanita es la roja. Bueno, la roja va a estar en la segunda columna.
tendré los píxeles, los 9 píxeles de la segunda columna. Y en algún momento va a mostrar por acá esa ventanita y voy a tener la última columna. Esa última columna es la columna F por C. Porque yo tengo tantas filas y tantas columnas. Es decir, voy a pasar por cada uno de los píxeles. Voy a pasar con el centro de esta ventana, ¿sí? Es decir, el centro de la ventana va a coincidir con cada uno de los píxeles. Por ende, voy a tener F por C columnas. Si la imagen era de 100%, de 10 por 10 voy a tener 100 columnas de 9 filas. ¿Mm? Porque es M por N es 3 por 3. ¿Mm? Entonces lo que hace es toma los valores que están dentro de la ventana y los encolumna. Mueve la ventana, toma los otros 9, los encolumna. Mueve la ventana, toma esos 9 y los encolumna. Y así lo hace con todas las posiciones. Bueno, ¿qué va a pasar? En algún momento, lo pongo acá. Esta es la imagen Y. En algún momento voy a tener mi matriz acá. Entonces, bueno, va a completar con algunos valores, con 0, o replica el borde, o hace algo como lo que ya veníamos viendo, ¿sí? Con COM2. Bueno, como el centro de la ventana tiene que pasar por todos los píxeles, bueno, acá, ¿qué valores toma? No tiene valores para tomar, porque esta parte de la ventanita está superpuesta con nada, ¿sí? Entonces, lo que se hace es replicar, o se hace simétrico, o se pega la parte de abajo con la parte de arriba y se hace un continuo. Entonces se copia esta última fila acá, se la copia arriba y viceversa. Entonces sí, va a tener valores que no van a ser ceros para poder poner acá en orden, ¿sí? Pero básicamente es eso. Tengo mi imagen, una ventana que se desliza, que me va a tomar los valores que caen dentro de esa ventana y los pone en columnas. Eso me genera una matriz A. ¿Mm? Cada columna es una posición de esta ventana. Entonces yo ahora tengo que aplicar la ecuación. Por ejemplo, vamos a ver algo básico, que es, supongamos, el mínima. ¿Mm? ¿Qué dice esta función? Esta función recibe una matriz A y me devuelve un vector B. ¿Sí? Y lo único que hago es calcular el mínimo de cada columna. Cuando yo hago así, min de A, lo que estoy calculando es el mínimo en la primera columna, el mínimo en la segunda columna, el mínimo, ¿sí? Cuando yo hago min de A, lo que trabaja es por columnas, ¿sí? Me va a devolver un vector que va a tener el primer elemento de B, va a ser el mínimo de toda esta columna. ¿Mm? El segundo elemento va a ser el mínimo de toda esta columna, ¿sí? Busca cuál es el valor mínimo y ese valor mínimo me lo pone acá. La tercera columna lo mismo hasta la última columna. ¿Mm? Entonces la función lo único que hace es el mínimo de A. Trabaja por columna. Y me devuelve un vector B. Después ese vector B. Entonces, ¿qué hizo este filtro? En cada posición de esta ventana me buscó el mínimo de todos los vecinos. Y me devuelve ese valor mínimo. O me podría devolver el máximo. Yo podría haber calculado el máximo. O la mediana. ¿Sí? Para calcular la mediana lo que tendría que hacer es ordenar con un sort los valores en cada columna y buscar el valor que está en el medio. El valor que está en el medio es, si tengo 9 filas, será el de la fila 5. ¿Sí? Será la mediana. Primero tengo que hacer un sort para ordenar de menor a mayor y tomar el del medio. ¿Mm? Pero si es un mínimo y un máximo es fácil. Por cada columna me busco el mínimo o el máximo. Eso me genera un vector B. Toda esta matriz A y el vector B lo genera internamente Coldfield. Después Coldfield lo que hace es un reshape. ¿Sí? Le cambia la forma. Es decir, va a tomar una X cantidad de números
¿sí? Va a partir este vector en pedacitos y después lo va a apilar. Lo va a apilar de tal manera que las dimensiones de todo este conjunto sea f por c. ¿Mm? Entonces, tengo mi imagen, la ventanita que se desplaza, me calcula, me extrae los valores, los pone en columna y después cada filtro va a hacer alguna operación, mínimo, máximo, lo que sea. En este caso me calcula el mínimo de cada columna. Eso me genera un vector B. Ese vector después lo va a cortar en pedacitos y lo va a volver matriz. Porque si yo entro con matriz, tengo que salir con matriz. ¿Sí? Si yo entro con una matriz, salgo con una matriz. Pero internamente tengo toda esta conversión a matriz a vector B y vuelta a matriz de salida O. ¿Mm? Entonces, supongamos un filtro de medias, la media geométrica. Este símbolo es una productoria de los valores que están dentro de la ventana. ¿Mm? Y al producto se le hace la raíz, en este caso, m por n, 1 sobre m por n es la raíz novena. Si la ventanita de 3×3 es la raíz novena. Entonces lo que hago, ¿qué hace este filtro? Lo que hace es multiplica cada uno de estos y después le hace la raíz novena. Agarra la otra columna, multiplica todos los valores de esa columna y le hace la raíz novena y eso me da un número. Y así hace con todos. Y luego este vector lo convierte a matriz. Esa es la media geométrica. ¿Qué tengo que saber yo acá? Mn, ¿cuánto es? ¿Cuántas filas va a tener mi matriz A? Bueno, entonces, si yo estoy entrando con la matriz A, puedo aplicar el size de A, 1 me devuelve la cantidad de filas de A. El size A,2 me devuelve la cantidad de columnas. En este caso tengo que saber la cantidad de filas de A. ¿Sí? La cantidad de filas de A, con size A,1. Y después hago el producto, la productoria. Fíjense que así como tenemos la suma, existe el producto. Este trabaja por columnas. El producto de cada elemento de cada columna. ¿Sí? Me paro en una columna, hago el producto de todos los elementos y lo elevo a 1 dividido 9. Fíjense que necesita estar sí o sí el punto copito, porque esto es un vector. ¿Sí? Y acá el elemento del vector lo tengo que elevar a la 1/9. Entonces, ojo, no se olviden de poner el puntito. La media armónica tiene esta fórmula. Nuevamente necesito saber mn, lo calculo, como hicimos arriba, y después es mn dividido la sumatoria de los valores, pero la inversa. Acá hay una salvedad que tengo que agregar un epsilon, porque si a vale 0, cuando hago 1 dividido 0 me da infinito y se me genera un problema. Entonces le agrego un número muy chiquito, epsilon. ¿Sí? Después analicen cada una de estas ecuaciones y seguramente con Betina van a terminar de implementarlo, pero ustedes ya tienen las ecuaciones de la mayoría de los filtros como para poder implementarlo y utilizarlos. ¿Mm? Ya para terminar la clase de hoy, vamos a ver esto. Por ejemplo, bueno, yo acá lo que hice fue seleccionar el valor del switch. No puse un menú. Dije, bueno, qué sé yo, pues vamos a hacer así. Quiero el primer filtro. Entonces pongo S igual a 1, M igual a 3, N igual a 3. Y como puse S igual a 1, entra en el switch al caso 1. ¿Sí? Yo lo puedo poner manualmente. Cada vez que ejecuto, cambio el valor. O pueden armar un menú con los filtros. Entonces, en el caso 1 de la media geométrica, voy a llamar con el call field a la función media geométrica. La función media geométrica la tengo por acá.
¿qué hace esto? Esto mismo es lo que está acá, ¿sí? Es copiar esto y pegarlo acá. Entonces ustedes van a tener todos los filtros, media geométrica, contraarmónica, media armónica, alfa recortado. Hay algunos que todavía no lo van a poder hacer, pero lo que tienen esa ecuación pónganlo, ¿sí? El mínimo, yo abro el mínimo, tengo el mínimo de A, el máximo tengo el máximo de A. ¿Sí? Entonces vayan viendo cómo se calcula el filtro y para qué sirve cada filtro. Está explicado. ¿Sí? Por ejemplo, la media geométrica me dice que suaviza la imagen con menor pérdida de detalle que la media aritmética, que es un filtro pasa abajo. ¿Sí? Mejora el filtro pasa abajo, borronea, en este caso elimina ruido, en este caso es apropiado para el ruido gaussiano, pero no funciona bien con el ruido impulsivo. Entonces, bueno, ustedes pueden probar. Le agrego ruido gaussiano y veo cómo funciona. ¿Sí? Le agrego ruido impulsivo y veo cómo funciona. La media armónica, bueno, es apropiado por el ruido sal, pero falla con el ruido pimienta. Trabaja bien con el ruido gaussiano. Bueno, ahí tienen la explicación para qué sirve cada filtro. Entonces, en función para qué sirve el filtro, si lo quieren probar, bueno, generen la imagen y agréguenle un ruido, contamínenlo con el ruido que sea, y vean que el filtro funciona. Tampoco esperen maravillas. Después cuando veamos filtros adaptativos van a ver que el filtro funciona mucho mejor, pero es más complejo el armado. Entonces, bueno, por hoy dejamos acá. Lo que sí me gustaría es que revisen, terminen primero la guía anterior, si le quedó algo, y armen el generador de ruido, ¿sí? La primera parte, que es el ejercicio 1, donde abrimos una imagen y le agregamos ruido. Recuerden que sal y pimienta se agrega de distinta manera que los anteriores. Una vez que tienen el ruido, bueno, pueden probar con alguno de estos filtros, ¿sí? Con los que tienen ya la función del filtro y saben cómo aplicar el call field. Bueno, empiecen a jugar un poquito con los filtros y de los que no hay información, bueno, el alfa recortado, los ruidos, el filtro adaptativo lo van a ver conmigo. Posiblemente vean con Betina el ruido periódico y el filtro notch. Y ya la próxima teoría vamos a terminar de ver lo que es el filtro inverso, el filtro de Wiener y el adaptativo. Así que bueno, no se dejen estar, empiezan a trabajar con esto, porque es una unidad un poquito más compleja que las anteriores. Así que bueno, vayan consultando por el Discord o por mail y si tienen alguna consulta, y la semana que viene lo espera Betina en el aula para continuar viendo esta unidad. Preguntas, si no hay preguntas, lo dejo libre y nos vemos en la próxima. Bueno, profe, gracias. Bueno, hasta luego.